Creo que muchos de que vieron la prédica de la vez pasada sobre cuando Pedro y Juan tuvieron que enfrentarse al Sanedrín, a los líderes espirituales de esa época, que por 3 años y medio habían estado luchando en contra de Jesús y ahora se dieron cuenta de que crucificándolo fue un gran error. Porque quizás fue cierto de que se deshicieron de un Cristo, de un Jesús de Nazaret. Pero en ese proceso es como yo he visto videos en YouTube en Australia de que cuando tratan de matar a la araña mamá, un grande, una tarántula, después de todos salen corriendo porque hay como literalmente miles de bebés que salen. Y fue un efecto así parecido con Jesús. Al matar a Jesús y dejar que él cumple las profecías del Antiguo Testamento de un Mesías que tenía que sufrir, pero al tercer día resucitar de entre los muertos, crearon literalmente miles de cristianos, pequeños Cristos. Y obviamente los primeros que se metieron en problemas con la ley fue Pedro y Juan, dos de los discípulos más cercanos a Jesús. Y hasta ellos se dieron cuenta de que había demasiada evidencia al lado de los que querían seguir a este Jesús. Cuando vieron a este hombre sano, que había estado ahí cojo por tantos años y ahora estaba caminando, hasta saltando y glorificando a Dios, ellos mismos se dijeron, no podemos negar esto. En serio, ¿qué vamos a decir a la gente? Oh, esto fue un hecho de Satanás o qué. No, sabía muy bien de que Jesús había resucitado, él había dado su Espíritu Santo y ahora sus seguidores estaban siguiendo el trabajo y la misión de Jesús de restaurar el reino de Dios acá en la tierra. Entonces, la única arma que tuvieron estos líderes espirituales fue, ¿sabes qué? Lo único que podemos hacer es amenazarlos. Y decirles, les prohibimos que prediquen o que sanen o hagan cualquier cosa en el nombre de este Jesús de Nazaret. Y les responde muy claramente a Pedro y Juan, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hemos sido testigos de Jesús. Y vamos a tener que elegir entre obedecer a Dios, porque Jesús él clamó por 3 años y medio de que él era Dios hecho carne. Ahora, él trajo la evidencia. Afirmó todo lo que le había estado diciendo por todos estos años. Tenemos que elegir entre obedecer a él, Dios, o a ustedes, que rechazaron al Mesías y a Dios. El único que le puede responder es Sanedrín, váyanse, no prediquen más. Y creo que por ahí saben muy bien, esto no se acaba, esto va a seguir adelante. Eso es exactamente lo que pasa. Al final de ese capítulo, es el capítulo 4 del libro de los Hechos, es una oración. Es una oración de estos cristianos, de estos apóstoles, orando por fortaleza y por esa fuerza, sino para seguir adelante, porque saben muy bien de que acá en inglés se dice they got lucky. O sea, tuvieron suerte de que ni siquiera los pegaron ni nada, simplemente les dieron como una advertencia, les llamó la atención, pero sabían de que persecución ya venía. Una de las promesas de Jesús, si tú me sigues, todo el mundo te va a odiar por mi causa. Así de simple, entonces tuvieron que orar. Pero esta comunidad solo creció hasta ese mismo día, porque se acuerdan del día de Pentecostés, de que 3,000, bueno, dice 3,000 hombres, fue más de 3,000 personas que se bautizaron y se hicieron cristianos, ahora creían que Jesús era el Mesías. Ese día que fueron arrestados Pedro y Juan, allá en el templo, dice la Biblia que ahora estaba a 5,000. Entonces si tomamos en cuenta mujeres, niños y todo eso, probablemente casi 10,000 ahora siguen a Jesús dentro de solamente unos meses desde la crucifixión de Jesús. Entonces ahí, mira, mucha gente pobre empezaron a venir a la iglesia porque se dieron cuenta. La gente, algunos quizás ayudan, por ejemplo, como ese cojo que estaba al lado del templo, que él daba su mano así para que la gente que pasaba le podían dar, aunque sea una moneda. Pero obviamente el imperio romano nos está chupando como un zancudo con sus impuestos. Obviamente ellos no me van a ayudar. Hasta el templo, este Sanedrín, los fariseos y los saduceos, ellos tampoco me ayudan. A veces, de vez en cuando quizás dan una moneda para fingir de que aman al pueblo y de que aman a Dios. Pero entonces, aunque ahora hay este grupo que sigue a este Jesús de Nazaret, que sanaba enfermos, que resucitaba muertos, que liberaba gente de demonios, quizás ellos me van a ayudar. Entonces dice la Biblia de que ellos no tuvieron que forzar a nadie a donar plata. Había un montón de gente, y hasta por nombre he mencionado un hombre que se llamaba Leví. Era un hombre muy rico, tenía una casa grande, mucha tierra. Cuando él empezó a seguir a Jesús, cuando él se hizo cristiano, él por su propia voluntad
dice la Biblia que él vendió todo, su casa, sus tierras, sus animales, toda su plata, y él mismo, de su corazón, entregó todo y lo puso a los pies de los apóstoles. Y había más gente que también hacían eso. Y como les tengo que poner el enfoque, la iglesia no forzaba a nadie a dar. Esta gente estaban tan inspirados no solamente por el ministerio de Jesús, pero ahora se dieron cuenta que seguía el ministerio de Jesús a través de estos apóstoles que habían recibido el Espíritu Santo, el mismo poder que tuvo Jesús, y estaban diciendo, yo también quiero participar, quiero contribuir para ayudar a que este movimiento siga creciendo, para que haya más bautizados, más gente sanada, más gente que escuchan estas buenas nuevas de salvación. Entonces dice la Biblia que un montón de gente que eran muy ricos, vendieron sus tierras y todo, y pusieron todo a los pies de los apóstoles para redistribuir a las que tenían necesidad, pues, a los pobres, para que podían comer, para que podían conseguir un trabajo, ropa nueva, lo que sea que necesitaban. Y tengo que poner el enfoque acá, que no forzaban a nadie. Si alguien decía, ok, voy a vender la mitad de mi tierra y eso lo voy a donar a la iglesia lo acepta, dice, muchas gracias, que Dios te bendiga. No dice, ¿por qué no vendiste todo? Esto está voluntario. Tenía que ser voluntario, si no venía del corazón, Dios no lo iba a aceptar. Y había esta pareja en particular, creo que muchos de ustedes han escuchado, de Ananías y Zafira. La razón por qué ellos fueron castigados por Dios, y van a ver cómo exactamente sucedió esto, es que ellos querían ser como Leví, y fingir, nosotros también estamos entregando todas nuestras posesiones a la iglesia para que ustedes puedan ayudar a los pobres y no sé qué. Entonces, ese fingir, tratar de mentir a los apóstoles y, por consiguiente, al Espíritu Santo que estaba habitando dentro de los apóstoles. Ellos subestimaron el poder del Espíritu Santo y esa responsabilidad, porque estaban ahora dependiendo, estaban calculando, vamos a poder alimentar este número de personas con esta plata. Estaban haciendo sus matemáticas y calculando. Entonces dependían, según lo que decían Ananías y Zafira, de que estaban entregando toda su propiedad. Entonces ahí estaba seguro Mateo, que era un publicano antes de que empezó a seguir a Jesús. Entonces ahí estaba con su calculadora. Mentira, pero ahí calculando todo. Esto es suficiente para alimentar a estos cuantos. Entonces había esa confianza. Bueno, se supone que había esa confianza para poder alimentar a este pueblo que tenía necesidad. Entonces cuando Ananías viene ante Pedro lleno del Espíritu Santo y dice, esto es todo, se dan cuenta, un momento, tú dijiste todo, pero esto es solo una porción. Eso no va a ser suficiente para alimentar a toda esta gente que está dependiendo de nosotros, la iglesia. Literalmente, esta gente está muriéndose de hambre y tú estás entregando solo un poquito. No va a ser suficiente. Y por eso se enoja Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, que le está hablando y le dice, le da esa palabra de conocimiento, decir, él está mintiendo. No entregó todo. Y le dice ahí, Ananías, ¿por qué? ¿Cómo te atreviste a mentir al Espíritu de Dios? ¿Acaso no fue tu propiedad? ¿Acaso tú no tenías el derecho de hacer lo que tú querías con tu propiedad? Si tú no querías donar nada, nadie te iba a obligar a dar nada. Si querías solamente dar una porción, la mitad, dependíamos, entonces, y calculamos solo la mitad. Y con eso alimentamos a quien podríamos. Tú no tenías que mentir, pero tú decidiste hacerlo. Tú no mentiste, y le dice algo muy claro. Tú no mentiste a nosotros, los hombres. Tú le mentiste a Dios. Y en ese momento dice la Biblia de que no sabemos cómo murió, quizás fue un ataque cardíaco, no sabemos qué le pasó, pero cayó muerto ahí mismo. Mira, en medio de la iglesia. Se reunían en las casas, tenían sus servicios los domingos, así como tenemos acá nosotros. En medio del servicio, ahí cuando todos estaban entregando sus ofrendas a los apóstoles, ahí cae muerto. Y obviamente todos dice que toda la iglesia se llenó de temor santo. Obviamente se dieron cuenta, tú no puedes mentirle a Dios. A los hombres quizás, pero ahora estos hombres han sido llenados con el Espíritu Santo. Si tú tratas de mentirlos, le estás mintiendo a Dios. Y tú no le puedes engañar a Dios. Unas horas después dice que después Zafira llegó y ella tenía una oportunidad para salvarse.
Pedro le dice, se sienta con ella y dice, dime la verdad. Esa plata que tú y tu marido dijeron que iban a tener, ¿eso es todo tuyo o solo una porción? Dime la verdad. Ella mintió, así como su marido dijo, sí, claro, ¿cómo que no? Sí, fue todo. Y dice, ay, Zafira. Y le dice lo mismo que le dice a Ananías, ¿por qué sintieron esta necesidad de mentir al Espíritu de Dios? Y le dice, mira, estos hombres que acaban de enterrar a tu marido, ¿enterrar? Sí, ha muerto. Y ahora también van a llevar a ti. Ella también. Y los dos fueron enterrados juntos. Y dice que toda la iglesia se llenó de este temor santo, dándose cuenta, así como acaba de decir, de que tú no le puedes mentir a Dios. Había gente con necesidad que dependían de la iglesia y habían hecho sus cálculos para poder ayudarlos. Y si alguien mentía, eso le daba una porción, iba a haber literalmente miles de personas que iban a ir a casa con hambre. Y solo Dios sabe qué pasó con ellos. Pero ahora todos que sí dieron, tenían que dar, eso era el único requisito. Si tú ibas a dar a la iglesia, tenías que dar con tu corazón. No obligado, sino por un amor genuino por Dios y por tu prójimo. Entonces dice la Biblia que después de este episodio siguen predicando, obviamente. Creo que ya era muy obvio de que Pedro y Juan iban a ignorar lo que decía el Sanedrín. Entonces empiezan de nuevo a predicar en el templo y de nuevo arrestados otra vez. Y ya sabían que esto venía. Y de nuevo los confrontan. Es una conversación muy parecida a lo que tuvimos en el capítulo anterior. Les dijimos claramente que ya no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Por qué se termina? Les empiezan a gritar y les repite nomás. Tenemos que obedecer a Dios en vez de los hombres. Porque ese Jesús que ustedes crucificaron, que colgaron en ese árbol, Él ha resucitado entre los muertos. Nosotros somos testigos, no podemos negar la verdad. Y ahora, esta es la parte que voy a leer directamente. Hechos capítulo 5, cuando está sucediendo todo esto. Vamos a empezar en el versículo 33. Porque acaba de nuevo una conversación muy parecida al capítulo anterior, donde Pedro y Juan le está diciendo muy claramente, nosotros hemos sido testigos de Dios hecho carne en Jesús de Nazaret. Y Él nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura, ir por todo el mundo. Y vamos a obedecer a Él en vez de ustedes. Dice acá, empezando, mira, Hechos 5, desde el versículo 33. Cuando ellos, el Sanedrín, oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos. Imagínense. Y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacan afuera a los apóstoles por un momento. Era como todo el mundo lo respetaba, era como el árbitro. Decía, ok, cálmense chicos, saquen a esos hombres, tenemos que hablar en privado. Ahora, acuérdense que esto era un hombre anciano. Él tenía mucha experiencia. Él había experimentado por un montón de mesías, en plural. Como creo que esto les mencioné meses atrás cuando estaba hablando sobre Jesús. Jesús de Nazaret no fue el único hombre en el primer siglo, en esa parte del mundo, que estaba proclamando de que él era el Mesías, o un salvador, o una figura que iba a salvar al pueblo. Entonces él, siendo un anciano, ya había pasado por mucho tiempo. Él ya ha visto este patrón una y otra vez. Entonces por eso les habla. Él tenía mucho más experiencia que muchos de los miembros de Sanedrín, entonces les tiene que calmar y decir. Dice acá, entonces les dijo, hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas, ok, ya tenemos un nombre, Teudas, se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo de unos 400 hombres se unió a él. Y fue muerto. Y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Ya va uno. Después de él se levantó Judas de Galilea. Ok, ya van dos. Después de él se levantó Judas y en los días del censo y llevó mucha gente tras él. Pero él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Ya van dos, fallados. Por tanto, en este caso, ahora tenemos a Teudas, tenemos a Judas de Galilea, ahora tenemos a Yeshua HaNazaret, Jesús de Nazaret. Por tanto, en este caso, les digo que no tengan nada que ver con estos hombres.
y déjenlos en paz. Porque él se dio cuenta, esos otros dos hombres, él solamente dio dos ejemplos, pero seguro que había mucho más. El Sanedrín no tuvo que hacer nada para que estos hombres sean destruidos. Ellos mismos quizás no sabemos los detalles de la historia, solamente los están mencionando, como asumiendo que todos al menos habían escuchado, sí, me acuerdo de ese Teodas que tenían 400 y después los romanos lo mataron y ya ni siquiera sabemos dónde están sus seguidores. Sí, él se dio cuenta que como estos movimientos eran de los hombres, esto fue la idea de unos cuantos judíos y no era inspirado por el Espíritu de Dios, obviamente no permanecieron. Fueron fracasos. Mira, la única razón por qué hasta el día de hoy nos acordamos de estos nombres es porque fue escrito por San Lucas, que escribió el libro de los Hechos. Si no fuera por él, ni siquiera nos acordaríamos de los nombres de estos falsos mesías. Entonces por eso, mira, no tenemos que hacer nada. Si este Jesús es exactamente como los otros, como este Teudas, como este Judas de Galilea, dice acá, si este plan o acción es de los hombres, perecerá, así como los otros. Yo ya he visto este patrón una y otra vez, por eso yo estoy calmado y ustedes se enojan tanto. Pero si es de Dios, si esto realmente fue inspirado por el Espíritu de Dios, no podrán destruirlos. No sea que se hayan luchado contra Dios. Eso es la advertencia. Mira, ustedes ya trataron por 3 años y medio de tratar de destruir el ministerio de Jesús. Lo mataron, pero ahora ven que su ministerio no solamente no ha parado, pero al contrario, se ha expandido. Ahora tiene más seguidores que antes. Entonces, piensen, chicos, puede ser de que ustedes están luchando una batalla que jamás van a ganar, porque estás luchando contra Dios. Ahora, acuérdense que Gamaliel no estaba afirmando de que el Espíritu Santo estaba detrás de este movimiento. Estaba diciendo, si es que existe la posibilidad, déjenos, porque existe la posibilidad de que ustedes están en contra de Dios y ustedes mismos se están poniendo sus almas en riesgo de perderse. Pero también, por el otro lado, imagínate que estos son exactamente como los demás. No hay nada que tenemos que hacer. Solo con el tiempo vamos a estar fijando de una distancia cómo van a ser destruidos exactamente como los otros. ¿Parece justo? Y al pensarlos ya se calmaron un poco y dice acá, ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. Mira, ni siquiera los podía dejar tranquilos así nomás. Los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Repiten lo mismo de la vez pasada. Y los soltaron. Los apóstoles, pues, salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y de casa a casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Gloria a Dios por eso. Entonces es muy obvio ya para estas personas de que esto va a seguir adelante. Y mira, no sabemos exactamente sobre la salvación de Gamaliel. No sabemos si al final terminó aceptando a Jesús o no. Pero lo que sí sabemos es de que era un hombre muy respetado y hasta fue no solamente el maestro, sino fue el mentor de Saulo de Tarso. Vamos a hablar de él en los capítulos siguientes. Pero la universidad allá en Jerusalén fue llamado Hillel. Era el más reconocido, donde los mejores maestros de la ley estudiaban. Pero fue de ahí de que vinieron este grupo, los fariseos, que aunque teológicamente deberían haber estado de acuerdo con todo lo que estaba enseñando Jesús. Pero ellos usaron todo ese conocimiento, todo ese entrenamiento, esos años de estudio para rechazar a este Dios cuando se paró frente de ellos. Y no sé si realmente lo llamaría una teoría, pero la razón por la cual creo que estaban tan opuestos a los apóstoles no era porque realmente creían de que estos eran puros herejes o estaban enseñando algo mal. Es porque sentían un alivio cuando entregaron a Jesús a los romanos para que los romanos lo crucifiquen, porque ya Jesús ya no era una amenaza a su autoridad, a su estilo de vida, a su comodidad.
podemos seguir siendo esa autoridad espiritual sobre todo este pueblo. Y ahora con Jesús fuera out of the picture, como decimos en inglés, y ahora podemos seguir adelante. Pero en el proceso se dieron cuenta, no, ahora tenemos un montón de hombres llenos del Espíritu, el mismo Espíritu que tuvo Jesús, y como dice Pablo, que resucitó a Jesús entre los muertos, ahora vive y habita en literalmente miles de personas, y están siguiendo adelante con la misión de Jesús. Y hasta el día de hoy vemos algo que creo que Gamaliel, creo que fue inspirado por el Espíritu Santo, que él vio algo profético del futuro. Dijo, mira, todos estos movimientos que empezaron en el primer siglo, después de Jesús, un montón. Él solo por nombre mencionó a dos, pero sabemos por la historia de que había más, mucho más, hasta 100. Pero ninguno prosperó. Y como les mencioné, la única razón por qué nos acordamos de algunos nombres es porque los seguidores de Jesús, el Mesías verdadero, y sirvió unos cuantos nombres por aquí y por allá, pero los demás fueron olvidados. No existe ningún otro movimiento en este mundo que ha durado 2000 años de unos inicios tan humildes. La única razón por la cual ha sobrevivido, y esto creo que lo mencionamos cuando estábamos hablando sobre la nación de Israel, la única razón por qué ha sobrevivido todo ese tiempo es porque el Espíritu de Dios estaba detrás de ello. Eso es algo que vio Gamaliel. Él dijo, si esto realmente es de Dios, si Jesús realmente es este Mesías, este Dios hecho carne, que se supone que fue profetizado por miles de años antes de que Él viniera, y que verdaderamente, como decía Isaías, que el Espíritu de Dios estaba sobre Él y lo había ungido para predicar estas buenas nuevas, este evangelio, para sanar a los enfermos, resucitar a muertos, liberar a los cautivos. Si esto es verdad, no hay nada que este mundo puede hacer para apagar esa llama del Espíritu Santo. Puede venir persecución, y mira, esto solamente lo que acabamos de leer es solo el inicio de la persecución de la iglesia. Va a haber mucho más fuerte todavía. No solamente, mira, la primera vez simplemente los dieron una advertencia diciendo, como cuando una policía te va a dar un ticket, pero dice, ¿sabes qué? No, vayan nomás, pero tengan cuidado. Ahora la segunda vez dice que los azotaron, los pegaron, pero no podían hacer nada más legal, más que eso, no podían matarlos. Pero eventualmente los mártires van a venir. Y hasta el día de hoy, 2000 años después, el movimiento de Jesús, lo que nosotros llamamos el día de hoy el cristianismo, sigue adelante, pero también sigue la persecución. En este momento, en Corea del Norte, en Arabia Saudita, en Siria, en Irán, Somalia, hay un montón de países. Mira, incluso dentro de Latinoamérica, por ejemplo, por mucho tiempo en Colombia, en la selva de Ecuador, en parte del sur de México, sigue habiendo persecución de cristianos. Nosotros acá en el oeste, acá en países como Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, incluso la mayoría de Latinoamérica, vivimos un cristianismo tan cómodo, porque nosotros no experimentamos esa misma persecución. Nosotros no caminamos por la calle con el temor de que un grupo nos va a matar por nuestra fe. Ahora, hay gente que obviamente dicen cosas malas, y más que todo la persecución acá en este mundo, en nuestra comodidad, vienen las redes sociales, un comentario en Facebook o Instagram o no sé qué, pero eso no compara con la persecución que está pasando miles de cristianos en este momento en China, por ejemplo, que están literalmente bajo de la tierra. Ahí es el único lugar donde ellos pueden reunirse, y nosotros somos tan engreídos que tenemos una Biblia entera. Incluso en nuestros celulares. Todo este tiempo yo he estado leyendo desde mi celular. Allá la gente se intercambian páginas de la Biblia. Porque ya memoricé toda esta página. Solo una porción de la primera letra de Pedro, por ejemplo, como un ejemplo. Por ejemplo, por favor, ¿podías? Intercambiamos. Yo quiero esa página de Primera de Corintios. Oh, es el pasaje del amor. Por favor, te lo cambio. Y cuando finalmente reciben Biblias físicas, así como muchos de nosotros tenemos en la casa, se llenan de tanta alegría y están tan agradecidos por Dios, por su gracia. Para ellos es un tesoro. Nosotros no entendemos eso, y creo que el propósito principal
por lo cual el Espíritu de Dios me guió para enseñarles un poco de cómo inició el cristianismo. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia, de los inicios, del nacimiento de la iglesia. Es para mirar atrás y para compararnos y decir, ¿estamos iguales? ¿Nosotros realmente estamos siendo esta misma iglesia? ¿O hemos sido una iglesia que ha sido tomada por el mundo? Dios nos ha preservado hasta acá. Mira, en 2000 años, como así dijo Gamaliel, como esto es de Dios, puedes luchar contra Dios todo lo que quieras, pero nunca vas a ganar. Pero sigue realmente hasta el día de hoy. Esto es un mensaje para la iglesia, para los cristianos, que miran a su historia diciendo, wow, mira cómo hemos sobrevivido 2000 años. Pero también es un mensaje para toda la gente que quizás no son cristianos, que recién quizás por curiosidad, quizás porque alguien les está invitando diciendo, oye, tienes que escuchar eso, tienes que leer esto. Es decir, yo no voy a dedicarme a nada de lo cual no hay algo de evidencia. Y les digo desde ya, esto no es la única evidencia sobre el cristianismo. La evidencia más fuerte que yo les puedo dar es el poder del Espíritu Santo que sigue obrando hasta el día de hoy. Como dijo Pablo, es el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, ahora habita en ti. Cada persona que ponga su fe y su confianza, que entrega su vida a este Jesús de Nazaret, que no era como los otros falsos mesías. Él dijo, destruye este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir, hablando sobre su cuerpo. Y este movimiento no sobrevive sin un Espíritu Santo. Este movimiento no sobrevive sin un Cristo que murió y al 3er día resucitó de entre los muertos. Y si ustedes están sintiendo esa convicción del Espíritu Santo, les pido por favor que cierren sus ojos y vamos a hacer esta oración como siempre hacemos. La oportunidad para que tú también puedes unirte a esa iglesia, unirte al cuerpo de Jesucristo. Y se viene ante Dios con humildad y arrepentimiento. Entonces por eso vamos a empezar con la música de ministración y como les dije, vamos a orar, incluso después para nuestros hijos y hijas. Pero en este momento vamos a orar por eso, arrepentimiento. Y es tan simple como venir a Dios con confianza por lo que ya hizo Jesús en esa cruz. Y decir, Padre, Dios, Señor, como lo quieras llamar, con confianza decir, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Y ahí donde están ustedes pueden empezar a confesar. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, no solamente tenemos una esperanza, una chance, dice que Dios es justo y fiel. Y Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, toda injusticia. Entonces puedes confesar ante Dios sus pecados. Decir, Dios, perdóname por esto, por el otro, yo hago esto, yo dije esto. Dios, perdóname. Y ahora la declaración de fe viene de frente de Romanos 10:9. Di esto conmigo, por favor. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados y al 3er día yo creo en mi corazón de que Él resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Ese Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos, que vino en poder sobre la iglesia en Pentecostés, que ahora habita en cada creyente, ahora habita en mí. Yo también quiero ser un cristiano hoy. Quiero ser un pequeño Cristo, una luz en medio de este mundo que está repleto y lleno de tinieblas. Ayúdame, Señor, a predicar tu evangelio y seguir adelante. Gracias, Señor, por tu salvación. Les bendigo a todos en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo.